Lo despreciaban por su tartamudez hasta que habló frente a toda la ciudad. Cuando el hombre al que todos llamaban el tartamudo tomó el micrófono, nadie imaginó que sus palabras harían llorar hasta al más cruel. Parte 1. El micrófono descansaba en el centro de la mesa, brillante bajo la luz blanca del auditorio. A simple vista parecía inofensivo. Pero para él era un enemigo antiguo, silencioso, siempre listo para exponerlo frente a todos. El cable negro caía como una serpiente hasta perderse en la alfombra. Cada tanto, un ligero zumbido salía de las bocinas, como si el aparato respirara y esperara a la siguiente víctima. Ese sonido le erizó la piel. No porque fuera fuerte, sino porque sabía que, si él lo sostenía, ese zumbido sería reemplazado por algo mucho peor, el sonido roto de su voz atrapada, golpeando contra el aire. Desde niño había aprendido a medir cada palabra como si fueran monedas escasas. No podía gastar de más. No podía permitirse oraciones largas. Cada sílaba que intentaba encadenar se volvía un obstáculo. Se quedaba colgando entre su lengua y sus labios, y al final, caía en pedazos ante los oídos de los demás. El barrio había sido su juez y su verdugo. No lo llamaban por su nombre. Para todos era el tartamudo. Los niños lo gritaban en coro cuando pasaba, imitando sus bloqueos con risas agudas. Los adultos no eran mejores, sonreían con lástima, o fingían paciencia mientras sus ojos delataban la impaciencia de quien solo quiere que termines de hablar. Con los años aprendió a desaparecer en las conversaciones. Era más seguro escuchar, asentir, hacer gestos. En su cabeza tenía respuestas ingeniosas, frases completas, incluso discursos, pero allá dentro, donde nadie podía burlarse. Aquella tarde, había ido al centro cultural solo para cambiar un foco. Su trabajo de electricista le gustaba porque lo mantenía lejos de los escenarios y las miradas. Ese día, el lugar estaba preparado para algo importante. Un evento de entrega de becas. Había sillas perfectamente alineadas, manteles rojos sobre las mesas, un olor a café recién hecho que venía del fondo. En la entrada, un arco de globos amarillos recibía a padres, estudiantes y periodistas. Él subió la escalera, cambió el foco quemado y pensó que en unos minutos se iría sin que nadie reparara en su presencia. Pero cuando bajó, escuchó la frase que cambiaría todo. El alcalde no va a venir. Se giró discretamente. Los organizadores, con carpetas en mano, intercambiaban miradas de frustración. ¿Y ahora quién lee el discurso?, preguntó un hombre de traje, ajustándose la corbata. No pienso hacerlo, dijo una mujer con una libreta, yo vine a cubrir notas, no a hablar en público. Pues alguien tiene que hacerlo, insistió otro, la prensa ya está montando cámaras. Fue entonces cuando un joven de chaqueta clara, con una sonrisa demasiado amplia, lanzó la idea que le heló la sangre. Que lo lea el electricista. Dijo, mirando directamente hacia él, seguro lo hace rápido, si es que puede hablar. Las risas no se hicieron esperar. Algunas tímidas, como disculpándose. Otras descaradas, con palmadas en la espalda del bromista. El sonido le atravesó como agujas, uno por cada carcajada. Intentó retroceder, escabullirse hacia el pasillo lateral. Pero la mujer de la libreta se adelantó y le bloqueó el paso. Solo es leer, dijo, tendiéndole una hoja, el texto que iba a leer el alcalde. La miró y luego bajó los ojos hacia el papel. Las letras parecían moverse, como si estuvieran vivas y quisieran escapar de su comprensión. Sintió un calor subiendo por su cuello. Abrió la boca para negarse, pero entonces la vio. Sentada en la tercera fila, con las piernas cruzadas y el cabello recogido en una coleta. Su hija. 8 años. Tenía un cuaderno de dibujo y un lápiz con borrador en forma de estrella.
No parecía escuchar la conversación, pero él sabía que sí. Y de pronto entendió que, si decía que no, ella aprendería a huir cuando la vida la pusiera frente a un reto que doliera. Respiró hondo. Tomó la hoja con manos que temblaban más de lo que quería admitir. Sintió las miradas clavadas en su nuca. Y dijo con voz baja pero firme: díganme, ¿cuándo? Parte 2. El murmullo del público llenaba cada rincón del auditorio. Era un sonido inquieto, como lluvia fina sobre un techo de lámina. Unas voces comentaban que esto iba a ser un desastre. Otras apostaban en voz baja que él no duraría ni medio párrafo. Cada palabra ajena le caía encima como una piedra invisible. Sostuvo la hoja con ambas manos. Podía sentir la textura áspera del papel. La tinta negra, bien impresa, pero para él, las letras eran como obstáculos dispuestos a propósito para hacerlo tropezar. El zumbido de las bocinas parecía crecer. O tal vez era su propio corazón, golpeando tan fuerte que temía que los demás pudieran escucharlo. El joven que lo había señalado sonreía todavía. Ese gesto le recordó otras veces en su vida. Vecinos que le pedían que repitiera las cosas porque no se habían entendido cuando en realidad sí, pero querían escucharlo trabarse. Profesores que lo hacían leer en voz alta solo para reírse con sus colegas después. Incluso un patrón que, frente a todos, le dijo: tú naciste para escuchar, no para hablar. Todo eso estaba ahí, mezclado en su pecho junto al miedo y la vergüenza. Pero había algo más, una chispa pequeña, casi imperceptible, que no sentía desde hacía años. La chispa de querer demostrar que no era lo que decían. Te vamos a presentar, y luego empiezas, le susurró la mujer de la libreta. Él asintió. La presentadora subió al escenario. Tomó el micrófono con la naturalidad de quien no teme su propio sonido. Damas y caballeros, dijo, y su voz rebotó perfecta en las paredes, hoy, de manera inesperada, quien nos dará la bienvenida es. Hubo un silencio breve, una especie de pausa dramática que se sintió como un filo en el aire. Nuestro querido técnico del Centro Cultural, el señor, y dijo su nombre completo. Él caminó hacia el escenario como si sus botas pesaran el doble. Podía sentir la mirada de cada persona siguiéndolo. El piso de madera crujió bajo su peso. La luz de los reflectores lo cegó por un segundo. Y entonces, estuvo ahí, detrás de la mesa, frente al micrófono. Su respiración se volvió consciente. Su lengua buscó la primera palabra. Pero antes de abrir la boca, escuchó un leve susurro. No venía del público. Venía de su hija, desde la tercera fila. Ella, con una sonrisa pequeña, movió los labios sin sonido. Él entendió el mensaje: tú puedes. Ese instante lo sostuvo como una cuerda. Colocó la hoja sobre la mesa. Sostuvo el micrófono. Y por primera vez en mucho tiempo, en lugar de pensar en lo que podía salir mal, pensó en lo que pasaría si lo lograba. Respiró. Y comenzó a leer. La primera palabra se atascó, como siempre. Sintió el viejo impulso de detenerse. Pero no lo hizo. La arrastró, la empujó con el aire, y cuando salió, algo dentro de él cambió. No era perfecta. No era rápida. Pero era suya. En la segunda frase, escuchó un par de risitas lejanas. No levantó la vista. No podía. Se aferró a la tinta, a las letras, como quien se aferra a una cuerda en medio de una corriente. La voz temblaba, sí, pero avanzaba. Y mientras más avanzaba, más notaba que las risas iban desapareciendo. Parte 3. El silencio era extraño. No era un silencio puro. Era un silencio cargado, como cuando todos esperan un error para reírse.
Pero en ese silencio, él seguía avanzando. Cada frase que lograba terminar era como un ladrillo que ponía entre él y las burlas. Aún sentía el peso de las miradas, el calor de los reflectores en su frente. Las manos le sudaban. La garganta le pedía agua. Pero había algo nuevo en sus oídos, un murmullo diferente, suave, casi imperceptible, que parecía venir de las primeras filas. No eran risas. Era atención. En la mitad del discurso, sus ojos se toparon con una línea que lo hizo detenerse un segundo más de lo necesario. Este programa no existiría sin quienes trabajan en silencio, sin pedir nada a cambio, construyendo día a día el lugar donde otros cumplen sus sueños. La frase no era suya, pero al leerla, sintió que le hablaba directamente. Que describía su vida entera. Los años reparando luces que no encendían para eventos en los que él nunca era invitado. Las sillas que acomodaba para aplausos ajenos. El café que preparaba para oradores que nunca sabrían su nombre. Su voz, temblorosa pero firme, recalcó esas palabras. La sala reaccionó. No con un aplauso, sino con algo más raro. Un silencio más profundo. Un silencio que ya no era de burla, sino de escucha. En ese instante, algo cambió en su postura. Levantó un poco la barbilla. Su respiración se acompasó con el ritmo del texto. Incluso su tartamudez parecía integrarse como parte de un tempo particular, como si cada pausa fuera una puerta para que las palabras entraran con más peso. En la tercera fila, su hija ya no lo miraba con nervios. Lo miraba con una sonrisa orgullosa, como si supiera que estaba presenciando un momento que contaría toda su vida. En las filas del fondo, una señora mayor asintió lentamente. Un joven dejó de grabar con el teléfono y bajó el brazo, como si quisiera escuchar sin distracciones. Cuando llegó al final del párrafo, un impulso lo hizo apartar la hoja apenas un poco. No para improvisar, sino para leer mirando al frente. Sus ojos se encontraron con los del joven que se había burlado. No dijo nada. Solo continuó leyendo. Pero en esa mirada había un mensaje claro: aquí estoy. Y no me voy a romper. El resto de la sala lo sintió. Y sin saberlo, en ese momento, el peso de la historia comenzó a inclinarse a su favor. Parte 4. El papel seguía en sus manos, pero ya no lo miraba con el mismo miedo. Las letras habían dejado de ser trampas y ahora eran como piedras firmes en un camino que estaba aprendiendo a pisar. Cada frase que pronunciaba, aunque quebrada o lenta, sonaba más segura que la anterior. Entonces, ocurrió algo que nadie esperaba. En la quinta fila, un hombre de cabello plateado, traje oscuro y un pin en la solapa que lo identificaba como miembro del consejo municipal, se puso de pie. No dijo nada. No se movió. Solo permaneció ahí, recto, con los brazos cruzados y la mirada fija en él. Ese simple gesto no pasó desapercibido. La gente empezó a susurrar. Un periodista giró la cámara hacia el concejal, dejando de enfocar al escenario. Y él, aunque no entendía la razón, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Continuó leyendo. Pero a medida que avanzaba, notó que la atención del público ya no estaba dividida entre él y sus pausas. Ahora todos lo observaban con una expectación distinta, como si estuvieran esperando algo grande. En una de las pausas involuntarias de su voz, el concejal dio un paso hacia el pasillo central. Y otro. Y otro. Sus zapatos resonaban sobre el piso como golpes de tambor. Cada paso reducía la distancia entre ambos. La tensión era tan densa que se podía sentir en el aire. Él siguió hablando, aferrado a la hoja. Pero cuando el concejal llegó a la tercera fila, se detuvo justo junto a su hija.
Le puso una mano suave en el hombro y le susurró algo que la hizo sonreír tímidamente. Luego, levantó la vista y dijo en voz alta, para que todos escucharan: «Este hombre merece algo más que silencio, merece respeto». La frase estalló en el auditorio como un trueno. Hubo un aplauso tímido en una esquina. Otro más fuerte en la fila de atrás. Y de pronto, sin que él lo buscara, el sonido creció hasta convertirse en una ovación. Él no supo cómo reaccionar. Quiso bajar la cabeza, pero algo dentro le pidió que no lo hiciera. Que esa vez, no se encogiera ante el reconocimiento. Respiró. Apretó el micrófono. Y siguió leyendo con una calma nueva, casi solemne. Como si esa voz, imperfecta y trabada, ahora fuera capaz de sostener el peso de todos esos ojos sin quebrarse. El joven que se había burlado al inicio, ya no sonreía. Parte 5. El aplauso seguía flotando en el aire, pero él sabía que todavía no había llegado al punto más difícil del discurso. Sus manos ya no temblaban como al inicio, pero su pecho estaba cargado de una mezcla peligrosa, orgullo y un miedo nuevo. Porque ahora, después de lo que había pasado, si fallaba, ya no sería el electricista invisible que todos ignoraban, sino el hombre que había tenido la oportunidad y la perdió. Miró la hoja. Faltaban 3 párrafos. En cualquier otro momento, habría querido acabar rápido. Pero algo le dijo que no debía correr. Que esas últimas frases podían significar más de lo que él mismo imaginaba. Comenzó el siguiente párrafo con un tono más profundo. La voz se le quebró en la primera sílaba, pero en lugar de avergonzarse, dejó que la grieta se escuchara. Arrow Rio. Era suya. Mientras leía, algo en las palabras empezó a abrirle heridas antiguas. El texto hablaba de los sueños postergados, de los caminos que se interrumpen por falta de apoyo, de la importancia de creer en quienes nadie mira. Y, sin quererlo, su mente se fue a una escena de años atrás. Tenía 15 años. Estaba en un concurso de oratoria escolar. Había pasado semanas memorizando su texto. La noche anterior, ensayó frente al espejo, imaginando aplausos. Pero cuando subió al escenario, su tartamudez se hizo presente en la primera frase. Escuchó risas, vio un par de manos tapándose la boca para no carcajear. Terminó el discurso con lágrimas en los ojos y la vista clavada en el piso. Esa noche juró no volver a hablar frente a un público. Volvió al presente justo a tiempo para pronunciar una frase que lo atravesó. Ninguna voz merece ser silenciada por miedo o vergüenza. No la leyó como estaba en el papel. La dijo mirándolos. Directo. Sin escudo. Un murmullo recorrió la sala. En la segunda fila, una mujer joven, con gafas y carpeta en mano, dejó de escribir. En la última fila, un adolescente se enderezó en su asiento y lo observó con una atención nueva. El concejal, que seguía de pie junto a su hija, asintió lentamente, como si esa frase le hubiera recordado algo propio. Y su hija, tenía los ojos brillantes, conteniendo una emoción que él nunca había visto tan clara. Las cámaras captaban cada gesto, cada pausa, cada respiración. En una esquina, un fotógrafo dejó de tomar fotos para simplemente escucharlo. Entonces llegó la última línea del discurso. Una frase que, tal como estaba escrita, cerraba de forma protocolaria. Pero en ese instante, supo que si solo la leía, sería un final correcto y olvidable. Y él no estaba dispuesto a que todo ese momento fuera olvidable. Bajó la hoja lentamente. Dejó el micrófono en el atril. Y habló sin guión. A mí me dijeron toda la vida que mi voz no servía, pero hoy me doy cuenta de que no era mi voz la que estaba rota, sino la forma en que ustedes la escuchaban. Hubo un silencio absoluto. Ni un murmullo, ni un clic de cámara.
Solo ese silencio espeso, cargado de todo lo que no se había dicho. Y entonces, alguien empezó a aplaudir. No un aplauso rápido, sino uno lento, con fuerza. Otro se sumó. Y otro. Hasta que todo el auditorio estaba de pie, aplaudiendo como si aquello no fuera un simple evento, sino el final de una batalla. Parte 6. El aplauso parecía un oleaje que no terminaba. Golpes de manos como tambores. Respiraciones entrecortadas. Gargantas que gritaban bravo con un nudo en el pecho. Él no sabía dónde poner la mirada. La subió al techo. La bajó al atril. La encontró en los ojos de su hija. Brillantes. Orgullosos. Seguros de él por primera vez ante todos. El concejal levantó la mano pidiendo silencio. La voz templada. El gesto firme. Propongo algo aquí y ahora, frente a ustedes. Que la lectura de nombres y becas no la haga un ausente. Que la haga quien acaba de recordarnos por qué existe este evento. Que la haga él. Un murmullo de sorpresa y aprobación cruzó el auditorio. Cámaras encendidas. Micrófonos acercándose como luciérnagas. El joven que se había burlado dio un paso atrás. La sonrisa se le había caído del rostro. Solo quedaba una incomodidad pesada pegada al suelo. Él tragó saliva. Miró la lista sobre la mesa. Letras alineadas como un ejército. Nombres que pedían salir al aire sin tropezar. Sintió el viejo miedo asomar. El recuerdo de la risa en el concurso de oratoria. El profesor que dijo eres un buen chico pero tu voz no sirve. El patrón que soltó naciste para escuchar. Todo eso se amontonó en la garganta. Y aún así, tomó el micrófono. Su hija se llevó 2 dedos al corazón y luego al aire. Un gesto mínimo. Una cuerda invisible para sostenerlo. Comenzó a leer despacio. Nombre por nombre. Pausa. Respiración. Entrega. Cada tartamudeo abría un espacio para que el auditorio mirara a la persona llamada. Para que el sonido de la suela sobre la madera fuera parte de la ceremonia. Para que el aplauso individual sonara más fuerte que cualquier risa del pasado. Al tercer nombre ya no había murmullo. Había ceremonia. Había ritmo. Había un nuevo modo de escuchar. Un adolescente en la última fila levantó la mano. Temblaba. Yo también tartamudeo, dijo con voz quebrada. Y hoy vi que sí se puede. El auditorio se abrió en un pasillo de respeto. El chico bajó. Recibió su beca. Se detuvo junto a él. Gracias por hablar. Gracias por no esconderte. El joven que se había burlado al inicio no soportó el peso de la escena. Se acercó torpe. Pálido. Me pasé. Perdón. No hubo discurso de revancha. No hubo humillación de vuelta. Solo una respuesta corta. Que la próxima vez no te rías de nadie. Y un asentimiento que cerró la herida sin arrancar la cicatriz. El concejal volvió al micrófono. Hoy nace un programa nuevo. Talleres de voz y lectura para quien haya sido callado por miedo o por burla. Y si él quiere, lo encabezará. Un aliento colectivo. Un sí que no necesitó votación. Un aplauso que sonó a compromiso. En una esquina un periodista habló a cámara con los ojos húmedos. Lo que era un acto protocolario. Se volvió una lección pública. La ciudad está aprendiendo a escuchar. El teléfono de él vibró dentro del bolsillo. Mensajes que entraban como lluvia de verano. Videos compartidos. Historias etiquetándolo por nombre. No por apodo. No por defecto.
Por nombre. La hija corrió hacia el escenario cuando terminaron las entregas. Se le colgó del cuello. Te escuché. Todos te escucharon. La voz pequeña. Contundente. Más fuerte que cualquier altavoz. El director del centro cultural se acercó con paso medido. Vergüenza en los ojos. Manos torpes buscando dónde ponerse. Debí pensar en ti antes. Te quiero con contrato fijo. Con nombre en la puerta. Con horas para el programa nuevo. No hubo promesas vacías. Hubo papeles para firmar. Hubo condiciones dignas. Hubo una hora que por fin parecía presente. El auditorio fue vaciándose despacio. Sillas que volvían a su sitio. Cables enrollados. Luces bajando como un atardecer domesticado.